Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Vamos a leer lo que dice San Mateo 7, 21 al 23, lo hemos citado muchas veces. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, léanlo por favor. No quiero que solamente lo oigan. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta lectura la hemos leído muchas veces, la hemos comentado brevemente, pero a veces no alcanzamos a entender la profundidad de eso. Y esperamos que en esta ocasión el Espíritu Santo traiga una revelación a cada uno de nosotros. Es un pasaje muy explícito, es un pasaje que lo entendemos perfectamente, no solamente de aquellos que alguna vez teniendo una religión pero no tienen a Cristo, consideran que ya son cristianos, que ya son salvos, sino aún de aquellos que están dentro de la iglesia, de aquellos que Dios los usa en predicar, que los usa Dios en poner las manos sobre los enfermos, sanan, aún de aquellos que profetizan, de aquellos que hacen milagros. Es una advertencia tremenda. Como dije, el tema, la presencia del poder divino, indica la aprobación de Dios. Estaba leyendo unos testimonios del doctor Don Basham. Es un hombre de Dios, ha escrito varios libros, y él dice que en estos testimonios negativos, dice: hace varios años un artículo en los periódicos reportaba la muerte de un prominente evangelista. Conocí su ministerio de sanidades. El artículo decía que el evangelista había sido encontrado muerto en su habitación de hotel en cierta ciudad con miles de dólares en efectivo en sus bolsillos. La causa de su muerte había sido diagnosticada como alcoholismo agudo. Sin embargo, los milagros de sanidades habían seguido a su ministerio hasta la hora de su muerte. Yo sé que esto es fuerte para muchos. Un ministro, está hablando el doctor Basham, un ministro conocido mío vio a este evangelista venir a su propia reunión tan ebrio que con dificultad se podía mantener en pie. Sin embargo, cuando llegó la hora de ministrar, se le pasó la embriaguez, ministró con resultados poderosos e inmediatamente después de la reunión volvió a su bebida. Estos problemas, damas y caballeros, han existido siempre en el ministerio cristiano. Pero en estos días de avivamiento, en estos últimos días de la iglesia, ha crecido en proporciones que hacen crisis. En estos días, Dios está restaurando los dones de los ministerios milagrosos del Espíritu Santo. Cada vez que la iglesia tiene este mover del Espíritu Santo y entra en nuevas etapas de poder y de experiencia, se levantan estos problemas. No obstante, debemos entender esto, que Dios no permite que las dificultades salgan a la superficie o que se conozcan para que los creyentes no se desalienten. Dios no está encendiendo la luz como cuando uno enciende la luz y las cucarachas corren. Dios no enciende la luz exactamente para obstaculizar la vida de las personas, sino para ayudar. Esto es lo que hace Dios. Cuando Dios expone el pecado, es con el propósito de corregirlo. Cuando Dios muestra el pecado, es para que corrijamos lo que no está bien. Por lo tanto, la luz, el conocimiento de la palabra, es una expresión del amor de Dios, como también de su juicio. Y escuchen bien, hay soluciones para cada problema. Nuestro propósito en esta mañana no es exactamente el de poner el error de los falsos profetas, de los falsos pastores, de los falsos evangelistas, de los falsos maestros. No es el propósito de mostrar nada más como una cosa negativa, sino también de mostrar la solución. ¿Qué solución hay para eso?
Dice el doctor Bashan en otro ejemplo: mientras ministraba en cierta ciudad, una mujer se me acercó buscando mi consejo. En el curso de la entrevista, ella admitió haber estado implicada en una relación adúltera con un ministro bautizado en el Espíritu Santo, muy solicitado como líder carismático y conferencista. Ella se negó a revelar su nombre. 2 días después estaba aconsejando a otra joven mujer respecto de un ministro carismático a quien ella había acudido en busca de ayuda. Mientras describía al hombre, cuyo nombre también ella se negó a revelar, se hizo evidente que era el mismo del que me habían hablado ya. Ninguna de las mujeres quiso revelar el nombre de este caballero muy conocido. Hay un último ejemplo que el doctor Bashan dice: en una misión de enseñanza, se presentó una hermosa mujer joven y me pidieron que le diera un tiempo después del servicio de la mañana. Reverendo Bashan, dijo ella en el estudio del pastor, tengo un problema tan insólito que me cuesta contárselo. No era tan insólito como ella pensaba. Nuestra iglesia invitó a un evangelista hace varios meses y su predicación era maravillosa. Muchas personas fueron salvas y llenas del Espíritu. En lo que se refiere a los servicios, fue una semana maravillosa. Hizo una pausa y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no fue una semana maravillosa para mí. Mi problema es, bueno, yo sé que el ministro es un siervo de Dios y yo sé que Dios lo usa poderosamente. Lo vi con mis propios ojos, pero pasaron varios segundos antes de que pudiera continuar hablando. La primera noche comenzó a verme de una manera que me incomodaba. Después del servicio me dijo que el Señor le había mostrado que yo era una persona muy especial y que Él podía ayudarme a descubrir la manera en que yo debía servir a Dios. Me sentí halagada, pero algo preocupada por sus modales. Fueron demasiado confianzudos. La noche siguiente, continuó la mujer, me volvió a buscar después del servicio. Tomó mis manos entre las suyas y me dijo que el Señor le había mostrado que Él podía ser un padre para mí, solo que otra vez las lágrimas comenzaron a venir otra vez. Él no me estaba viendo como un padre, sino de una manera que me hacía sentir desnuda. Después de la tercera noche de predicación me dijo que mientras estaba orando por mí la noche anterior, Dios le había revelado que Él podía ser un esposo para mí. Me tenía agarrada de las manos otra vez mientras me decía eso. Yo me estremecí y traté de convencerme de que no podía haberme dicho eso. Pero la manera en que me miraba y sostenía mis manos realmente lo quiso decir. Me solté de él y corrí a casa llorando. Lo peor, dijo, moviendo la cabeza con tristeza, es que a las 2 de la madrugada sonó mi teléfono. Era el evangelista llamando desde su hotel. Me rogó que viniera a verlo a su habitación. Dijo que quería orar conmigo. Dijo que Dios le estaba mostrando muchas revelaciones maravillosas acerca de mí y que era necesario compartirla conmigo inmediatamente. Dice, yo sé, ningún hombre que invita a una mujer a su habitación de hotel a las 2 de la madrugada tiene motivos sanos. No me importa, decía esta mujer, qué buen predicador sea y cómo es posible que estas cosas sucedan. Yo sé que él es un hombre de Dios, su ministerio de milagro lo prueba, pero no lo entiendo, como muchos a veces no lo entendemos. La joven mujer tenía razón, ella no lo entendía como miles de otros cristianos no lo entienden. Ella no sabía ni lo mínimo de la reputación de ese evangelista en particular. Yo había oído quejas de cristianos responsables y dolidos de muchas partes del país, padres y esposos cuyas hijas y esposas habían sido seducidas por el hombre. Sin embargo, el hombre sigue en el ministerio ganando todavía gente para Cristo con efectividad de milagros. Ahora se darán cuenta por qué a veces yo no invito a cualquier evangelista. Yo no voy a hablar de todos. Las cosas que sucedieron y que yo fui testigo con mi esposa de una mujer, ese hombre, cuando no fue a una reunión en un pueblo aquí cerca, la llegó a ver y regañar, ¿por qué no fuiste hoy domingo a esta reunión? Es que tengo que trabajar. Es una mujer sola, divorciada me parece, creyente. Dijo, es que tengo que trabajar y por eso no pude ir. Dice, mira, aquí están mis llaves. Este es de mi departamento creo que de California. Tú puedes tener todo lo que quieras y tus hijos también. Aquí está. Cosas como esas. Supe después otros detalles que ya no quiero referirlos. Y a veces muchos de nosotros, no todos, pero algunos andan detrás de lo espectacular, de los eventos. Yo no digo que todos están mal.
Se darán cuenta por qué a veces ahora yo no invito a tales o cuales personas, aunque anden por allá haciendo campañas y esto y aquello. Simple y sencillamente, cuando yo llego a saber algo, aunque sea en rumor, digo, mejor me detengo. Yo prefiero que los que conozco prediquen aquí la palabra, o personas que son de buen testimonio. Esta persona decía, ¿cómo es posible que un ministro cuya vida personal está hecha un caos, culpable de deshonestidad, inmoralidad, engaño, continúe ejerciendo un ministerio efectivo de milagros y dones del Espíritu Santo? No es una pregunta que a veces decimos, bueno, si el pastor dice que están mal fulano y sutano, ¿y por qué Dios los usa? Y eso es una advertencia que Dios quiere hacernos. Por eso yo estuve batallando para que no nos creamos que porque Dios nos usa en sanidad, que porque Dios nos ha usado para ganar almas, ya la hicimos. Cuidado, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel o aquella que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que este es un problema serio en la iglesia, de los falsos profetas, apóstoles, maestros y pastores y evangelistas. Hay un dicho en el mundo que dice, no todo lo que brilla es oro, ¿o sí? Ellos son falsos ministros de Cristo y confiamos, y yo confío que esto nos sirva de una advertencia. No para declarar anatema sobre cada ministro, no. Yo conozco ministros honorables en esta ciudad, ministros honorables, sencillos muchos de ellos, pero ministros honorables. Y yo cuando estaba estudiando esto ayer a última hora, yo estaba temblando. Digo, como que es algo que tiene que servir como de filtro para mí. Yo le dije, Señor, ayúdame. Muchos de ellos son falsos ministros. ¿Cómo puede suceder estas cosas? Uno se pregunta, ¿cómo suceden estas cosas? Vamos a leer allí en San Mateo 22, 29. ¿Quieren leerlo, por favor? Si ustedes leen un poquito antes, era una trampa que en aquel tiempo los saduceos, que era una de las sectas religiosas, que su doctrina decía que no hay resurrección de muertos, le tendieron una trampa al Señor Jesucristo sobre una fábula y le dijeron, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Y la declaración que hace el Señor Jesucristo le dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué a veces nosotros tenemos conceptos equivocados? Porque no conocemos la Escritura, porque no nos preocupamos de conocer lo que dice la Biblia. No solo este asunto no solamente se refiere o no solamente se aplica a la pregunta del matrimonio en el cielo. ¿Sabían que en el cielo no se casan ni se dan en casamiento? Allá ya no tendremos que casarnos. Solamente aquí en la tierra, porque dijo, id y llenad la tierra y multiplicaos. Pero en el cielo seremos como los ángeles, asexuales. Los ángeles son asexuales, no tienen sexo. Ni los ángeles son como mujeres, ni los ángeles son como niños, como nos los presentan los pintores. La Biblia nos dice que los ángeles son fuertes, son guerreros, son poderosos. Ahora en este caso, la Biblia dice que en el cielo, a donde estemos ya con el Señor eternamente, ni nos casaremos, ni nos daremos en casamiento. No nos conoceremos. Así como conozco a mis hermanos, a cada uno de ellos. Nos conoceremos. Ahorita el problema de muchos jóvenes y señoritas, adultos, es el sexo. Hay muchos problemas por eso, pero allá ya no habrá esa situación. Así que entonces la respuesta de Jesús tiene una aplicación más allá de la pregunta del matrimonio en el cielo.
tiene gran relevancia para nuestra discusión. Jesús le respondió: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Muchas situaciones trágicas en el cuerpo de Cristo se originan en esto: ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Ignorar la palabra de Dios, escuche bien, ignorar la palabra de Dios es desconectarse del poder de Dios. En otras palabras, para poder encontrar la solución de Dios a un problema, tenemos que saber lo que su palabra tiene que decir al respecto. ¿Tiene un problema? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y a veces la Biblia dice cosas que a veces no nos gusta. Por ejemplo, eso de que si te pegan en la mejilla izquierda, ponen la otra. No nos gusta, ¿verdad? Al que te quiera quitar la ropa, déjale también la capa. Y cosas así por el estilo. Pero eso es lo que dice Dios. En cada problema que se nos presenten en la vida, para poder encontrar la solución a ese problema, tenemos que saber lo que la palabra de Dios dice. ¿Saben por qué hay tantos problemas entre los jóvenes? Porque hacen muchos todo lo contrario de lo que la Biblia dice. Quiero decirles, el hombre, como dice un dicho aquí en el mundo, las órdenes no se discuten. ¿Qué pasa? Se obedece nada más. Y Dios ha dicho su palabra y el hombre tiene que obedecer si quiere, por supuesto. Si no quiere, como dijo Dios desde el Antiguo Testamento, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge. Dios no te va a obligar. Si tú no quieres vivir como cristiana o como cristiano, Dios no te va a obligar. Eres tú la persona que tiene que decidir. El hombre no tiene derecho de opinar cómo debe trabajar Dios. Tiene la responsabilidad de estudiar las Sagradas Escrituras y saber cómo opera o cómo trabaja Dios. Y entonces acomodar su vida de acuerdo a los propósitos de Dios. Muchos queremos tener nuestra Biblia como decía don Andrés Ornelas, la Biblia rasgada. Esto no me gusta, esto tampoco, y estamos quitando todo aquello que no nos gusta. ¿Por qué? Porque queremos decirle a Dios: ¿sabes qué, Dios? Lo que tú dices no está bien, no es lógico, no es correcto, no es sabio. Yo creo que las cosas tienen que hacerse así. La persona ignorante de las Escrituras siempre se queja. ¿Por qué hace Dios esto? ¿Por qué permitió aquello? Y eso esencialmente es rebelión. Cuestionar a Dios: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En las Escrituras está la contestación de muchos de nuestros porqués. Si somos sujetos a Dios, la sujeción lleva a una persona a la palabra de Dios en busca de respuestas. ¿Por qué hace Dios tal cosa? Para que estudiemos su palabra y aprendamos sus caminos. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a leer lo que dice la Biblia. Y de esa manera, cuando encontremos lo que dice Dios, vamos a aprender cómo andar en sus caminos. Vamos a examinar algunas razones por las que no entendemos que estas cosas pasen. En primer lugar, escuche bien, dígale: Señor, revélame lo que tú quieres que yo sepa. Díganselo cada uno. No quiero quedar a la mitad del camino. No quiero empezar y un día truncar ese camino hacia ti, Señor. Quiero que me reveles tu palabra, que yo pueda, Señor, ser obediente a ella, someterme a ella, no hacer la Biblia a mi manera. Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos revelación de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Hay varias razones por las cuales a veces no entendemos que cosas como estas que he mencionado, negativas, pasen. Porque muchas veces decimos: bueno, pero es que Dios lo usa. Hay sanidades, las almas se convierten y son grandes campañas. Bueno, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan cuando los discípulos, los 70, regresaron con gozo? Dijo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dice: no os gocéis por eso. Gozaos de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Vean ustedes cómo la Biblia nos enseña todo esto. Por eso le hemos pedido: Señor, revélanos. No quiero entretenerlos, no quiero asustarlos, por supuesto.
quiero que el Espíritu Santo nos advierta. En primer lugar, muchos de nosotros hemos malentendido el significado de la gracia de Dios. Algunos dicen que la gracia de Dios es un favor inmerecido, y es cierto. Hay un problema recurrente en la vida cristiana, es el error de creer que recibimos la gracia de Dios porque la merecemos. Bueno, yo no era tan pecador, yo era casi un santo. Otros sí eran horribles, pero yo no era tanto. Ningún ser humano, ni hombre ni mujer, merecía la gracia de Dios. Solamente nos esperaba la condenación. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si nuestras buenas obras, si nuestra religiosidad hubiera sido suficiente, si yo al cargar 9 años la cruz de Iztapalapa, 15 sin conocer esta bendita palabra de Dios, yo decía, ya la hice. Pero cuando empecé a leer la Sagrada Escritura me di cuenta que era un vil pecador. No cerdo, como decía mi abuela. Hay que ser cerdos, pero no tan trompudos. Era una manera de manifestar que hay cerdos que son muy feos. Hay pecadores que son muy feos, pero hay otros que dicen, no soy tan feo, pero ese es un pecador. Dice, todos han pecado, todos han hecho lo malo. No hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Todos hemos pecado y todos necesitamos de la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios se manifestó en nuestro Señor Jesucristo. El problema muchas veces comienza desde la infancia. Y ojalá que me escucharan las maestras o los maestros de escuela dominical. Porque a veces a los niños dice, si se portan bien, los niños que se portan bien se van a ir al cielo. Y los niños que se portan mal se van a ir al infierno. ¿Han oído a las maestras de escuela dominical decir esto? Ustedes no, porque ya no son niños. Pero muchas veces las maestras, cállense, porque los niños malos se van a ir al infierno. Y los niños buenos se van a ir al cielo. Es cierto, lo dicen con buena intención muchas maestras de niños, pero este engaño puede continuar haciendo daño cuando crezcamos. Aunque reclamemos como Pablo, somos pecadores salvos por gracia. Dice Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sabemos que la gracia de Dios es un regalo que no se puede ganar. ¿Es cierto o no es cierto? La gracia de Dios es un regalo que no se puede ganar. Sin embargo, no nos acordamos de esto cuando consideramos los dones espirituales que son nuestros mediante el bautismo en el Espíritu Santo. He oído algunas veces con frecuencia en reuniones a donde a veces se está orando por el bautismo del Espíritu Santo, esta amonestación: el Espíritu Santo no entrará en un vaso sucio. Tiene que haber un pecado en tu vida sin confesar, por eso no recibes el bautismo del Espíritu Santo. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto eso? Pero quizá alguno de ustedes lo ha oído de alguien. Es que a lo mejor hay un pecado ahí escondido en tu vida y por eso no recibes el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don, no es una paga, es un don, es un regalo. Así que entonces sabemos que la gracia de Dios es un regalo que no se puede ganar. Sin embargo, a veces no nos acordamos. No recibimos el bautismo del Espíritu Santo por ser buenos o por ya ser perfectos. Eres salvo, hoy eres salvo, hoy puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? Porque es un don. La salvación no es un don, el bautismo del Espíritu Santo es un don también. Es un regalo de Dios. Así que entonces, la misma mentira que a veces oímos de niños se impone en forma un poco diferente. Sé bueno, irás al cielo.
Sé bueno y recibirás el bautismo. Sé bueno y Dios te dará dones espirituales. ¿Es cierto? Yo estoy seguro que muchos de nosotros tenemos dones espirituales, pero no por ser buenos, ni por ser perfectos. ¿Me está escuchando? Descúbralos. Nadie está desposeído de un don del Espíritu Santo. Pero usted no recibe eso porque es bueno, porque es perfecto, porque ya es maduro. Así que entonces, estas declaraciones, sé bueno y recibirás el bautismo, sé bueno y te dará Dios dones espirituales. Estas declaraciones niegan la definición de lo que es un regalo. Un regalo, como dije hace un momento, no puede ser ganado. O ya no es un regalo, es un pago, una recompensa. Así que entonces, cuando nosotros decimos, sé bueno y recibirás el bautismo, sé bueno y Dios te dará dones espirituales, ya no es un don, ya no es un regalo. Vuelvo a repetir, Pablo tuvo que explicarles a los cristianos romanos, pero al que obra, dicen Romanos 4, 4 y 5, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como en la salvación, también así en los dones espirituales no se ganan, son regalos de Dios. No son dados por el Padre bueno que tenemos. ¿Me está escuchando? A veces nos confundimos en esto, porque vamos a ser claros. Hay hombres que Dios los usa tremendamente en milagros, en sanidades, en la predicación de la palabra, y a veces en que oren para el bautismo del Espíritu Santo. Y muchas personas dicen, oiga, usted es un gran hombre, un hombre santo. Hay gentes que a veces van y le dicen al predicador, muchas gracias, de veras que usted es un hombre santo, un gran hombre, porque nadie puede hacer esto si no es santo. Como si por el mérito personal hubiéramos ganado un ministerio milagroso. ¿Sí me estoy explicando o no? El mérito personal no tiene nada que ver absolutamente con ello. El hecho de que Dios te use a ti, escúchame bien, el hecho de que Dios nos use a nosotros, a cada uno de nosotros, no es por nuestros méritos, es por Él solamente. Y los apóstoles sabían esto. Si ustedes analizan en el capítulo 3 de los Hechos, allí se narra la historia de Pedro y Juan cuando ellos iban a la oración y vieron allí en la puerta la hermosa a un cojo de nacimiento. Dice que cuando iban a entrar a la oración, el cojo, que tenía más de 40 años, les pidió una caridad por el amor de Dios. Una caridad por el amor de Dios. Una caridad para este cojo. Y dice que Pedro se detuvo y Juan dijo, ¿sabes qué? No tengo ni oro ni plata. Se voltearon las bolsas del pantalón. Dijo, mira, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y saben ustedes la historia, ¿verdad? Saben lo que pasó. El cojo se levantó. El cojo se levantó. Fue un milagro espectacular y los que presenciaron sacaron las mismas conclusiones que muchas personas sacan hoy. Usted es un gran hombre. Solamente ustedes, no hay como ustedes. Si usted fuera mi pastor, yo estaría viendo milagros y maravillas todos los días. ¿Saben qué? Pedro los tuvo que corregir. Vamos a leer en Hechos 3:12, Hechos 3:12 y versículo 16. A ver, vamos a empezar todos juntos, ¿les parece? Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Vean lo que dijo Pedro. Él le da un reconocimiento, no a su piedad,
no a lo que Él era. Le dio el reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo, a quien correspondía ese reconocimiento. Dice el versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Estaremos correctos cuando nosotros, todo lo que Dios haga a través de nosotros, le demos la gloria a Él. A veces el diablo nos engaña. Tú has ganado tantas almas, hombre. Tú has ganado tantas almas, mujer. Y hay algunos que hasta se autonombran padres en la fe de ellos o de ellas. No hay más que un Padre, Dios. Son mis almas, no me las toquen. No son almas tuyas, son almas de Cristo, si es que son salvos. No te apropies de lo que no es tuyo. Ha habido inclusive, Dios ha hablado a hombres, a pastores que les ha dicho, entrégame mi iglesia, porque hay pastores que se apoderan de las almas. Mío. No es nada nuestro. Nada es nuestro, todo es de Él. Y si Dios, escúchame bien, dama y caballero, esto no solamente es para ministros. Si Dios te usa, la gloria debe ser para Él, porque es en su nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre orarán por los que reciben el bautismo del Espíritu Santo y lo recibirán. En mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo. Así que más vale que ahorita, si el Espíritu Santo nos desinfla o nos quedamos inflados, ya depende de nosotros. ¿Me está escuchando? Si nos desinflamos, qué mejor, que seamos reales, que seamos verdaderos. Pero si nos inflamos, el diablo puede mandar un dardo y la caída va a ser peor todavía. Escúchame bien, dama y caballero. Aprende. Yo estoy aprendiendo todavía a darle toda la gloria a mi Señor. Estoy aprendiendo, no lo he conseguido todo, pero quiero que el Señor reciba toda la gloria que Él merece. ¿Me estoy explicando de esto? Pedro repudió la idea de que su poder o su santidad hubieran tenido algo que ver en la sanidad del cojo. ¿Por qué fue necesaria esta denuncia desde el principio de la iglesia primitiva? ¿Por qué creen? Porque esa gente también creía que un hombre tenía que ser un superhombre moral para realizar milagros. Pero la gracia, vuelvo a repetir, la gracia de Dios no se gana, solo se puede recibir con gratitud mediante la fe, y los ministros y los creyentes usados por Dios para realizar milagros quizá no sean mejores moral y éticamente que otros creyentes en Cristo. Vamos a ver otras cosas más adelante. Vamos a saber por qué están sucediendo estas cosas que he mencionado negativas, porque suceden en la iglesia. Por eso algunos dicen, bueno, ¿y por qué Dios lo usa? ¿Y por qué? Que el pastor tiene envidia. Yo quiero librarme de la envidia. Yo tengo que llegar a entender que Dios me ha dado una responsabilidad, debo ser fiel a esa. No estar tratando de imitar a otro. No estar tratando de hacer lo que el otro hace. Yo voy a hacer lo que Dios me ha dicho que hagamos. Por eso hemos estado orando, Señor, que se cumplan en mí tus planes y tus propósitos, Señor. Y a nivel iglesia también. Así que entonces vemos nosotros que a veces Dios usa personas que realizan milagros que no son mejores ni moral, ni éticamente, ni espiritualmente que otros creyentes. Pero Dios los usa. Vamos al segundo punto y tal vez no acabemos, pero voy a ir a ver si acabo el segundo punto. Pero es un asunto de veras tremendo esto, que a mí me dejó así temblando. El segundo punto, hemos asumido erróneamente que los dones del Espíritu son un endoso del carácter del ministro o de la persona que es usada. No le agreguemos eso.
Aunque la gente tiende a aceptar que los dones del Espíritu son la marca del apóstol o del profeta o del pastor o de cualquier otro ministro, la palabra de Dios insiste que es el carácter como el de Cristo, no los dones milagrosos el que determina su condición. Volvemos al versículo primario. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Me está escuchando? Para Dios es más importante eso y para nosotros también, no solamente para Dios. Así que el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. En Mateo 7:20, un versículo antes del que leímos. Oigan bien, lo voy a recalcar. La palabra de Dios insiste en que es el carácter como el de Cristo, no los dones milagrosos el que determina la condición del ministro, de la persona que ministra. ¿Está claro? Sí, se lo expliqué. ¿Qué dijo el Señor? Por sus frutos los conoceréis. Hablando del regalo de Dios, porque los dones son un regalo de Dios, los ministerios son un regalo de Dios. Qué bueno sería que los más santos recibieran un ministerio, ¿verdad? Y que los más espirituales recibieran dones. ¿A dónde estaríamos los que no somos tan espirituales y a veces ni tan santos como Él es santo? Estaríamos poseídos de Dios. Pero Dios da abundantemente las cosas y sin reproche. Así que entonces voy a ponerles una ilustración. Si por ejemplo yo le doy cierta cantidad a este joven, vamos a decir 5,000 pesos. Al darle 5,000 pesos, el regalo que yo le doy nada dice de su carácter. El regalo no dice si es alto, bajo, fuerte, débil, malo, sabio o tonto. Lo único que indica acerca de esa persona es que él es receptor de un regalo. Pero si esos 5,000 pesos, sí dicen mucho de la persona que lo regala. Es una persona bondadosa. Él es una persona liberal. Ese regalo sí habla de la persona que no lo da. Así que cuando la persona regala, como en este caso, un regalo, dice mucho de la persona que regala. Esto indica que son personas generosas, bondadosos, benevolentes. Un regalo no dice nada del que recibe, pero sí mucho del que da. Así que entonces el regalo no dice nada del que recibe, habla mucho del que da. Y nuestro Padre es un Padre generoso, que no nos da porque algunos son buenos y otros son malos. Nos da a todos, a todos. Y esos dones y esos ministerios debieran llevarnos a consagrar, a dedicar más nuestra vida, a ser obedientes al Señor. Porque podemos ir al otro extremo. No hay nadie como yo. Ahora que prediqué todos estaban llorando. Oh, ya ves, diablo. Ahora yo soy un hombre de Dios. Cuando llega a una ciudad, todo el ambiente cambia, como decía un predicador. Dice, sí, todo empezó a oler mal. A veces el diablo nos engaña de que ya somos. Ahora sí, no hay nadie como yo. No somos nada. Este tesoro está en vasos de barro. Hace muchos años, un hombre que había sido un criminal endurecido antes de conocer a Cristo, vino a ministrar a una iglesia. Después de convertirse, comenzó a orar eficazmente por algunos compañeros en la cárcel y muchos fueron sanados de enfermedades graves. Algunos de los milagros de sanidad fueron testificadas en esa congregación y cuando terminó, un miembro de la congregación dijo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo que ese hombre, que es un expresidiario, pueda hablar así. Solo la idea de que Dios dé su poder a un sanador criminal es repugnante. Yo tuve un tío que era un hombre santo, que era un predicador de una gran organización y nunca Dios hizo milagros a través de él. Y no aceptaba a este hombre, que porque su tío no había hecho milagros, no estaba bien que había sido un criminal endurecido, ahora Dios lo estuviera usando en sanidades.
Él decía, no creo que Dios pueda usar a un ex criminal. Este hombre no se daba cuenta de que los milagros, escuchen bien, este hombre no se daba cuenta de que los milagros fueron una demostración del poder de Dios y que no revelaban nada del carácter del ex presidiario que estaba usando. ¿Está claro? Una mujer también se quejó y dijo, doctor Bashan, no es posible que Dios esté usando a una persona que lo usa como profeta. Fulano de tal tiene el don de profecía, pero él masca tabaco todavía, se las truena todavía. Y no solamente eso, sino le da unas golpizas a su mujer y Dios lo usa en la profecía. ¿Cómo es posible? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que también nosotros no estaríamos de acuerdo, y ni Dios. Estoy seguro de que Dios usaría a alguien que no masque tabaco, que no fume, que no se emborrache, que no le pegue a su mujer. Pero si no hay otra persona, a veces tiene que hacer Dios eso. Usó a Balaam, aun cuando ya andaba mal, ¿sí o no? Y que esto nos sirva de advertencia. No sea que llegue el enemigo a engañarnos. No, pues tú ya la haces, tú ya predicas, tú ya oras por los enfermos, tú ya esto, tú ya aconsejas, tú ya esto, todo eso. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida? A veces algunos vivimos una vida doble, como le decía a los grupos del grupo de alabanza. Podemos ser correctamente cristianos, observando las reglas exteriores de la vida cristiana, estar aquí en la oración, estar en las reuniones, estar alabando al Señor, estar pero ¿qué hay en nuestro interior? Hay quienes ven a una mujer y ya la desnudaron toda, y hay mujeres que también andan codiciando a los hombres, pero eso nadie lo ve, pero Él sí lo ve, y Dios puede seguirnos usando. Dios puede seguirnos usando. Es algo que a veces no llegamos a entender, ¿verdad? Según a los Corintios 4:7. ¿Cómo dice? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la gloria sea para el Señor y no para nosotros. No para nosotros. Ahora, yo no quiero decir que entonces vamos a vivir la vida, ahora sí, licenciosa, y al fin que Dios nos va a usar. Bueno, cuidado. La muerte puede sorprender a uno que se está confiando en eso, como Sansón. Esta vez saldré como las otras veces. ¿Se acuerdan de Sansón? Que desobedecía a Dios, desobedecía a Dios, desobedecía a Dios. Y cuando llegó con Dalila, estuvo haciéndole allá el cuento hasta que le reveló su secreto. Yo soy un nazareo y nunca por mi cabeza has subido navaja. Nunca he tomado vino, nunca esto, nunca aquello. Le cortó las mechas. Los cabellos, perdón por la palabra, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué representa este tesoro? ¿Qué representa este tesoro para ustedes? Las abundantes riquezas de Dios. Las abundantes riquezas de Dios. ¿Qué dice el tesoro acerca del vaso de barro? Nada, excepto que el vaso contiene el tesoro. El precioso tesoro en humildes vasos, está diciendo Pablo. Es para recordarnos que el poder es de Dios y que nosotros no podemos hacer dignos de Él. Si algo está haciendo Dios a través de nosotros, no dejemos que el enemigo nos engañe. Que todas las veces le demos la gloria a Dios. Por eso yo les he pedido, escúchenme bien, iglesia. Iglesia, yo les he pedido un favor. Ayúdenos para no jactarnos de lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Para no enorgullecernos de que somos los mejores, de que no hay nadie como nosotros. Si algo va a ser Dios entre nosotros es por la pura gracia. Seamos humildes, seamos sencillos. Y no veamos como tú tienes cualquier cosita, pero yo, no. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Todo lo hemos recibido de Dios. Vuelvo a repetir,
Los dones no nos lo da como un endoso el Señor por nuestra vida buena, nuestro carácter. Él da sus abundantes riquezas a cada uno de sus hijos. Hasta los hijos pródigos les da sus dones y regalos. Ropa buena, de primera, anillo, fiesta y muchas cosas. Ese es el Dios nuestro, el Dios generoso. Dele gracias al Señor. Si el Espíritu Santo le ha revelado algo, yo le voy a pedir sea obediente. Si después de esto y de muchas otras admoniciones, usted sigue en la misma, acuérdese, Dios le ha advertido. Si usted sigue haciendo igual como es ahora y no busca consagrar su vida ni corregir sus caminos, ya no es la culpa de Dios ni de su servidor. Quiero decirle y recordarle que usted tiene la libre voluntad. ¿Quiere seguir viviendo mal? Puede hacerlo. Pero también Dios quiere que usted viva bien. Y recuerde, usted es receptor de dones y posiblemente de ministerios, que allí los tiene dormidos, como aquel hombre que recibió un talento y no lo puso a trabajar. Acuérdese bien, acuérdese bien. Nadie está desposeído de un don y posiblemente de un ministerio. Cada uno de nosotros, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, si hemos venido a sus pies, Él nos ha dado dones y ministerios. ¿Qué estamos haciendo con Él? Los que principian, empiecen a servir. Lo que les venga a la mano para hacer, háganlo según sus fuerzas, según su conocimiento, según su poca experiencia. Yo les animo. Y los que ya tienen tiempo y están atorados allí por un pecado, por una rebelión contra Dios, depongan esa actitud. Dios quiere manifestar su gloria. Y si Dios te está usando en estos días, acuérdate la admonición de Pedro. No es por nuestra piedad, no es por nuestro poder que Dios hace las cosas. Eres por su abundante gracia. Solamente su abundante gracia sobre nosotros. Y Dios quiere colmarnos de más bendiciones. No me refiero a las bendiciones materiales nada más, a todo tipo de bendiciones. El Padre está aquí en esta mañana. El Padre está aquí. ¿Qué quieres? Quédate un momento allí en su presencia. ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer? Tal vez tú ya sabes lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo. Decídete antes que sea tarde. El Padre nos ama y desea lo mejor de lo mejor para sus hijos y sus hijas. No hay una persona que al Padre no le importe. Para el Padre todos somos importantes, sabios y no sabios, pobres o ricos, importantes en el mundo o sin importancia. Él no hace acepción de personas. Él nos ama con amor eterno. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, mi Señor. Y más que nada deseo que tu Espíritu Santo pueda seguir trayendo más revelación de este asunto a tu iglesia aquí presente. Que pueda traer más revelación y que los que principian sepan que tú les amas como aquellos que están haciendo ahora un trabajo importante. Que tú tienes dones para ellos también. No importa si hoy en este día entregan su vida a ti, Señor. Desde ahora son receptores de tus abundantes riquezas, Padre. Y no me refiero a lo material nada más.
Me refiero a tus dones, a los ministerios, a tantas cosas que tú quieres dar y das a tu iglesia. Padre, en esta mañana te damos gracias. Que la gloria te la podamos dar siempre, siempre, siempre. Te damos gracias en este día. Gracias en el nombre de Jesús. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.